Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesoras que nos acompañan. Buenas noches a los expositores, a el compañero Kevin de Apuril de Sununu, a la compañera Mariam Álvarez de Movimiento Estudiantil MOPE, y a la profesora Verónica Serafini. Muchísimas gracias por la participación, para aceptar este espacio. Este espacio, compañeros y compañeras de toda la comunidad educativa en general, eh, fue impulsado, ¿verdad? Bajo esta, primeramente, como estudiantes hemos entendido que esta es la situación, este es el momento en donde se deben, es la situación donde se deben plantear todas estas discusiones, como por ejemplo el tema que nos convoca, que es el arancel cero, bueno, para la Universidad Pública de la Universidad Nacional. Entonces, agradecer también a la institución, agradecer a los directivos de nuestra casa de estudio, que es la Facultad de Ciencias Sociales, que en este momento está siendo un actor real sobre estas situaciones. Es lo que diría yo, hemos esperado siempre de una Facultad de Ciencias Sociales, que, que cuando se den estos temas en el debate general no esté exento, ¿verdad? Es más, está asumiendo como protagonista e impulsor inclusive de un debate de este estilo, de este nivel, a nivel institucional, ¿verdad? Abriendo, poniendo a disposición todos los recursos que tiene la facultad para poder llevar esto, ¿verdad? Agradecer también el acompañamiento de la profesora Verónica Serafini, entendía en el tema. Creo que cada compañero aquí está súper consciente de que la profesora puede aportarnos muchísimas cosas sobre el tema. Entonces, entendiendo todo esto, es que se impulsa el espacio a debatir en este proyecto de arancel cero, que si bien no es nada actual, es una ya lucha histórica, es ya un reclamo ya de hace bastante tiempo que vienen articulando sectores estudiantiles, inclusive estudiantes que hoy ya son parte del plantel docente, en su momento estuvieron trabajando por esto. Así que nada, darles la bienvenida a este conversatorio, agradecer su participación. eh, y es más, ¿verdad? Como estudiantes otra vez de ciencias sociales, diríamos que no podemos estar exentos y fuera de esta discusión. Entonces, la participación de todos y cada uno acá se hace otra vez mucho más importante, enriquece el debate. Esto van a ser tres preguntas para los expositores. También se abren espacios a consultas. Pueden hacer preguntas dirigidas, ¿verdad?, a los expositores. Entonces, esa va a ser la temática más o menos del conversatorio, ¿verdad? Agradecer una vez más a todos y nada, dejar esto para que sigan habiendo más espacios similares a este, que impulsamos desde la Comisión Transitoria de Emergencia Sanitaria COVID, que estamos con la compañera Liz, en la titularidad de este espacio. Entonces, entendiendo que este es el espacio donde se tiene que hablar de estas cosas, es que impulsamos esto. Agradecer también a cada uno de los delegados que siempre apoyó esto, siempre apoyó esta iniciativa, para que es más, deja todo para seguir organizándose y nada, darnos la bienvenida, agradecerle nuevamente a cada compañero de la Faxo que siempre estuvo ahí presente en lo que vayamos a hacer ahora. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra a la profesora Ada Vera, a nuestra encargada de despacho, para que pueda ella dar un poco la bienvenida ahora a los compañeros, a la profesora y también a los participantes que están aquí, ¿verdad?, haciéndose también eco de esta discusión. Así que, profe, tenés la palabra y muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Lo importante, si si me escuchan bien o bajo, el micrófono acá es un problema, todavía no pudimos arreglar esta Te parte. escuchamos, profe. Bueno, entonces yo también quiero dar la bienvenida a este evento tan importante. Estoy muy contenta, me parece un evento muy oportuno. Eh, Organizado por estudiantes y que une a dos movimientos estudiantiles de la FAXO que están por una misma causa. Bienvenidos también a los panelistas, a las panelistas. Me parece súper importante hablar hoy sobre la universidad pública
y el arancel cero. Esto reviste de gran importancia y no solamente por la situación de pandemia, que si bien agrava la situación que vivimos en nuestro país y a nivel mundial, sino que por sobre todas las cosas porque la universidad pública, lo decimos en la Faxo, debe ser gratuita y estar al acceso de todos y todas, de los y las jóvenes de nuestro país. Entonces, esta es una reivindicación precisamente por eso, porque hablamos de universidad pública que debe ser apoyada por toda la comunidad educativa y acompañada por la sociedad. Precisamente una de esas contradicciones, digamos, existentes en la Universidad Nacional es esto de ser una universidad pública, por una parte, sin embargo, estar cobrando aranceles a estudiantes. En la Faxo tenemos, mediante una lucha histórica que venimos llevando de hace muchos años, uno de los aranceles más bajos de la Universidad Nacional. Sin embargo, siendo la más baja, genera dificultades, y eso lo vemos a diario, en estudiantes que hay veces que no pueden pagar ese arancel. Y si bien no es una contradicción nueva esto de lo público y el pago, no es una contradicción nueva, eso ya lo dijo Hugo y lo dicen los estudiantes también reivindicando un poco la historia. Esa bandera del arancel cero es una vieja reivindicación, por decirlo así, del movimiento estudiantil, pero que se va agudizando en la medida que el presupuesto general de la nación va disminuyendo o, en como es nuestro caso, no se va reajustando, no se va dando en la medida que el crecimiento vegetativo de cada una de las facultades lo exige. Nosotros somos una facultad nuevita, necesitamos expandir, necesitamos crecer, tenemos un crecimiento vegetativo que no está acompañado para nada por el presupuesto y que se ve afectado por los recortes que tenemos, ¿verdad? Y esto de alguna manera va llevando a la facultad a que se tenga que aumentar los ingresos para también aumentar nuestra fuente 30, para generar nuestros propios ingresos, para mantener un poco el funcionamiento y más aún si se pretende avanzar hacia una mayor calidad educativa. La universidad no puede ser una fuente de lucro. Por eso, lo que es importante que esta lucha por el arancel cero tiene que estar también orientada al Parlamento Nacional, a que este Parlamento Nacional pueda entender, a que el Ministerio de Hacienda pueda entender y otorgue realmente un presupuesto que esté acorde a las necesidades de la Universidad Nacional. Esa lucha debe ser, repito, de todos y todas quienes queremos y defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad. Entonces, por último, solo reiterar mis felicitaciones. Felicito a las y los estudiantes de la Faxo que están llevando a cabo esta campaña, todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y todo lo que haga falta para que podamos lograr el arancel cero. Muchas gracias. Gracias, profe, por tus palabras. Celebramos nuevamente este espacio que se da desde la institución y entonces de esta manera vamos a empezar con el debate. La primera pregunta va dirigida para todos los expositores y las expositoras y vamos a ir dando el orden de cómo van a ir respondiendo. Para la profe Verónica, al hablar sobre arancel, personas tienden a hacer una crítica. Si se logra esta reivindicación, el Estado no cubriría los gastos que anteriormente eran cubiertos con el cobro de aranceles. ¿Cuál sería el modelo de financiamiento que se podría plantear para garantizar una educación pública y gratuita?
Bueno, como toda política universal, el modelo es un financiamiento basado en impuestos. Es decir, que los impuestos sean los que financien la universidad. Es lo que corresponde. Ahora, así como está estructurado nuestro sistema tributario, es sostenido por impuestos indirectos y con fraudes tributarios muy importantes por la vía de la evasión y elusión. Hoy no es posible financiar una universidad pública y gratuita. Por eso es que hay un vínculo muy directo entre cómo hacemos una universidad, cómo financiamos, como cualquier otra política que se busque que sea inclusiva, porque así como está el financiamiento de la universidad, además de requerir financiamiento, necesita otros instrumentos, porque no es suficiente, en un contexto de tanta desigualdad como en Paraguay, tampoco es suficiente solamente financiar el arancel cero, son necesarios otros instrumentos. Muchísimas gracias, profesora. Muy interesante esto de los fraudes tributarios también. O sea, no olvidar eso, no dejar de lado. Evidentemente, esto ocurre en la universidad, o sea, como política, como hablaba la profesora. ¿Verdad? Entonces, seguido la profesora, queremos darle un poco la palabra a la compañera de MOPE, Mariam, si estás. Es tu momento, por favor. Te escuchamos, compañera. Buenas tardes, noches a todos. Siempre tengo como un problema de hiperactividad del micrófono. Bueno, empezar, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Celebrando este tipo de espacios institucionales como movimiento. La verdad, agradecemos la invitación a este tipo de espacios, pero también creemos, ¿verdad?, que este hecho, lo de la invitación, tuvo que haber venido de parte de la institución. Sin embargo, recibimos la invitación de parte del movimiento de la facultad. Entonces entendemos, ¿verdad?, que esta cuestión de la organización es un ejercicio en el cual se tienen que ver reflejados a través de nuestras prácticas la democracia que tanto se pregona como uno de los pilares que sostienen y validan a la vez nuestros gobiernos. Y ya que estamos hablando de prácticas, entonces manifestamos claramente nuestro rechazo a los mecanismos por los cuales se habían designado a los representantes, a nuestros representantes hasta ante el FEUNA, que hoy nos acompañen. Pero, por otra parte, reconocemos la importancia de tener la capacidad esta de sentarnos y hablar más allá de nuestras banderas, por decirlo de alguna forma, sobre cuestiones tan importantes como es esta cuestión que hoy nos convoca a todos, que nos une realmente, que es la cuestión del arancel cero. Y ahora bien, coincidimos, creo yo, con Verónica sobre esta cuestión de la educación como derecho universal y como tal, la garantía de este derecho es deber del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo. No creemos esta cuestión que se suele incluir dentro de los discursos y que suena hasta de repente lindo, ¿verdad? Que se dice que el Estado se encuentra ausente, pero no es así. El Estado se encuentra presente. La cuestión es para quién, ¿verdad? Y son para unos pocos, sobre esta cuestión de desigualdad también que ya nos mencionaba Verónica, que es algo que hoy resulta muy evidente. Entonces, consideramos, ¿verdad?, que el nivel económico es hoy una barrera que impide a que muchos hijos de trabajadoras y trabajadores hoy sean estudiantes de la universidad pública. Por lo tanto, la cuestión económica ya no tendría que ser en adelante una barrera. Y por lo tanto corresponde que el fuente de financiamiento principal y, por qué no único, sean los recursos del Tesoro Nacional. Ahora, para que esta reivindicación del arancel cero sea una realidad en la UNA y en otras facultades públicas del Paraguay, ¿por qué no? Tiene que haber una lucha unitaria
con la iniciativa de toda esta fuerza que es característica de los movimientos estudiantiles, que ya estuvimos hablando anteriormente en la introducción. O sea, se vio mucho de eso en lucha unitaria con otros movimientos, principalmente los movimientos sindicales. Anteriormente, desde 1917 en Latinoamérica, con la reforma de Córdoba, luego vimos esto en el Mayo francés y nuevamente en el Cordobazo, que fueron luchas que se dieron en la misma época. Y por otro lado, en Paraguay tuvimos la lucha muy fuerte del movimiento estudiantil en la época de la dictadura. Entonces, tenemos experiencias en cuanto a lo que es lucha de movimientos estudiantiles. Lo más reciente fue esta cuestión llevada a cabo por el Una No Te Calles del 2015, cuando un número muy grande de estudiantes enérgicamente exigía la renuncia de Froilán Peralta, y donde literalmente habíamos visto en un momento cómo funcionarios comían papel intentando tapar hechos graves de corrupción en la UNA. Entonces, coincidimos en este análisis que hacen algunos compañeros cuando mencionan que los estudiantes de la UNA hoy somos unos privilegiados, pero la educación ya no tiene que ser un privilegio. Corresponde totalmente que estemos hablando hoy de este tema en medio de una de las crisis más grandes del sistema. Y esta crisis también llega a la educación y en todos sus niveles, no solo en la universidad, con la imposición de las clases virtuales, con todas sus implicancias. Y una cuestión que tenemos que recordar también es que muchos estudiantes son además madres o padres quienes además, entre otras muchas cosas, además de costear sus estudios en la universidad, tienen que hacerse cargo de costear el estudio de sus hijos e hijas. Por lo tanto, esta situación de la educación en general vemos que es complicada, vemos una tendencia muy fuerte a la mercantilización de este derecho, transformándola en un bien de consumo, como vimos también que pasó claramente con otros derechos, como es el tema de la salud. Entonces, nuevamente resalto eso, corresponde que hablemos de arancel cero, pero que hablemos también de calidad educativa, de mejor infraestructura, de pasajes sin costo para estudiantes universitarios, y que exijamos también calidad docencia, ¿por qué no? Y damos también una malla curricular actualizada y acorde a la realidad paraguaya. Exijamos también mayor producción científica. Y me quedo un poco por ahí. Gracias, compañera Marian, por tus aportes. Entonces es importante lo que decía también la compañera, resaltar un poco sobre la necesidad del arancel cero y también así, ¿verdad? Hablar sobre otras reivindicaciones, como sería el boleto universitario, ¿verdad? Mejor infraestructura, mejor inversión, capacitación docente. O sea, evidentemente que tenemos un abanico gigantesco aquí en Paraguay sobre qué nos falta, ¿verdad? Entonces, sobre eso sí estamos luego todavía medio en duda por ahí con nuestra generación misma de seguir insistiendo sobre más cosas, ¿verdad? Dar la palabra al siguiente orador, compañero Kevin Apuril del Movimiento Sununu. Kevin, te escuchamos. Adelante. Gracias, Hugo. Antes que nada, buenas tardes para todas y todos, celebrando también esta iniciativa de poder hacer este debate tan importante a nivel nacional, no solamente institucional, porque sabemos que esta reivindicación podría beneficiar a las 8 unidades de la UNA, ¿verdad? Y por sobre todo beneficiar a compañeros y compañeras que están en situación de vulnerabilidad, perdón. Y entonces por eso celebramos y también agradezco la invitación para poder participar. Entonces ahora voy a responder a la primera pregunta, que creo que coincido totalmente también con la profesora Verónica, con la compañera Mariam, porque cuando nosotros hablamos de modelo de financiamiento, es necesario aclarar que las universidades públicas, que como universidades públicas somos parte de las instituciones que conforman el Estado. Es decir, que nosotros estamos solventando con la recaudación de impuestos del sistema tributario. Entonces, sabiendo que la mayor fuente de ingreso del Estado es el IVA, que hace aproximadamente el 70% del presupuesto, podemos afirmar que quienes sostienen
el presupuesto, vamos a decirle, es la clase media y la clase baja que sigue pagando el IVA, ya que no existe impuestos a los otros sectores que están lucrando, ¿verdad? Que están lucrando de forma ilegal, porque nosotros sabemos que tendríamos que primeramente, si hablar de un modelo de financiamiento, tendríamos que tocar el tema de una reforma tributaria, porque lo que nosotros necesitamos es que los que más tienen y lo que se están lucrando con el Paraguay, como los ojeros, tabacaleros, que no pagan impuestos, nosotros podríamos financiar la universidad pública para que ésta sea de acceso gratuito para todas y todos. Nosotros podemos generar una fuente extra, eh, obviamente reglamentando los impuestos como se debe reglamentar y dejar de hacer caso omiso, porque ni bien hace poco estábamos teniendo un debate sobre reforma del Estado. Sabemos bien que no es el momento, ¿verdad?, de reformar con las condiciones que el gobierno plantea o nuestros gobernantes, pero sí, si se reforma el Estado, tendríamos que hacer una reforma tributaria para que a través de los impuestos nosotros podamos garantizar que las universidades públicas sean públicas de verdad y sean gratuitas para garantizar el acceso a todas y todos. Y, y eso, creo que este problema nos lleva a hablar del modelo tributario. De la inversión en educación se puede realizar solamente si hay una recaudación de impuestos. Creo que por ahí me quedo. Coincido totalmente con la profe Verónica. Gracias. Muchas gracias, compañero, por tu aporte. Realmente somos conscientes de que falta también un mayor impuesto a las grandes empresas y que esos impuestos realmente sean utilizados como corresponde. Les quiero ceder la palabra a la compañera Vivian Genes. Ella es del movimiento SEUNA, que está peleando por el arancel cero, que está impulsando esta reivindicación y que estamos a punto de conseguirlo. Adelante, Vivian. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación también. Me presento un ratito, creo que con algunos ya les conozco, ya me conocen, ya me vieron por ahí por la faxa también en trabajos de extensión y demás. Yo soy Vivian Genes, estudiante de los últimos años de la carrera de arquitectura de la FADA y representante de mi facultad en el Consejo Superior Universitario. Ahora también estoy como una de las miembros fundadoras del colectivo feminista Soledad Barret, que es un colectivo anarcofeminista de la FADA, y estoy como parte de la SEUNA, que es la coordinadora de estudiantes de la UNA, donde varios movimientos, centros de estudiantes, representaciones estudiantiles, nos unimos para impulsar la campaña de Arancel Cero, pero tenemos además más reivindicaciones. Reivindicaciones que son económicas, pero que también están relacionadas a nuestro proyecto de educación y a nuestro proyecto de universidad, que es el espacio donde ahora mismo nos desenvolvemos. En relación al modelo económico, todos entendemos que el proyecto de universidad y el proyecto de educación es totalmente coherente con el proyecto de nación, incluso de región económica. Entonces, el proyecto del gobierno de ahora, la política de precarización, es completamente coherente con la política de seguir acumulando poder para los que ya tienen y seguir acumulando plata también, y que la gente pobre siga siendo mano de obra barata, ¿verdad? Frente a ese modelo que precariza la educación secundaria, inicial, universitaria, nosotros como organización de base, nosotros como organización estudiantil proponemos otro modelo que no vaya mirando más hacia el norte, sino que vaya mirando más hacia el sur, para poder construir también nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de región también, a partir de lo que realmente necesitamos.
La reivindicación del arancel cero, como ya dijeron, viene de hace mucho y vemos que es un paso que va a ser difícil de conseguir, pero que es, esa es mi perrita, pero que es completamente necesario para seguir avanzando hacia un camino de universidad pública que pueda pensarse para el país. O sea, está relacionado, pero es una de las luchas que tenemos que hacer. Y también como conversación dentro de la segunda, nosotros no queremos que la cuestión del arancel cero quede como una cuestión de caridad, de Aishincha, la gente que no tiene y el discurso que está un poquito relacionado con la meritocracia al final. Nosotros queremos que sea una cuestión de que estamos en un estado de derechos y que realmente tenemos que empezar a hablar de derechos colectivos, no de derecho individual a la educación, ni a la salud, ni a usar tu auto, sino de derechos colectivos. Por eso, en este contexto de pandemia especialmente, impulsamos muchísimo más esto, porque los profesores o algunos espacios te decían, y bueno, que sigan los que puedan, y que sigan los que quieran también, te decían. Y qué pasa con mis compañeros que querían y que no podían. Y bueno, que vengan el año que viene, porque tus demás compañeros también tienen derecho a la educación. Pero ahí estamos hablando de un derecho individual a la educación de los que ya tienen acceso a la educación. Nosotros, sin embargo, nos paramos y decimos que los compañeros que están sentados con nosotros todos los días a la facultad tienen el mismo derecho a continuar con las clases y que tenemos que hablar de un derecho a la educación que sea colectiva y que sea pública. Y también extendemos eso a los compañeros que no pueden ingresar a la universidad pública queriendo ingresar o porque les queda lejos o porque lejos en distancia territorial o lejos en distancia económica o en cualquier otro problema. Entonces, sabemos que la lucha no va a ser sencilla, en especial con Hacienda. En Senado tenemos una apertura. En la Universidad Nacional de Asunción conseguimos a través del SEUNA que el rectorado por unanimidad apoye el proyecto de arancel cero, que ya es una ganancia. Estamos consiguiendo articularnos también entre movimientos, incluso hablamos con la FEUNA, que no es un espacio con el que nos amiguemos siempre, pero nos parece que también es momento de soltar un poco los enemigos internos y el fantasma del enemigo interno al que le ponemos más energía y empezar a construir a nivel estructural, ¿verdad? Y aprender a construir en colectivo. Tocamos las puertas de la FEUNA, tocamos las puertas del rectorado, tocamos las puertas del Senado y ahora nos va a tocar ir a Hacienda, que va a ser el lugar más difícil y espero que ese lugar nos encuentre en las calles y nos encuentre fuertes y nos encuentre unidos. Y nada más, después voy a ir sumando más. Muchísimas gracias, compañera Vi. Resaltar un poco lo que mencionaba al último la compañera sobre la importancia, ¿verdad?, de abrazarnos todos en este proceso. Los compañeros de la coordinadora estudiantil universitaria, que es la CEUNA, creo que nos están demostrando un poco eso, ¿verdad? En el hecho de ir ahora, el hecho de aliar o qué sé yo, de poder abrir el espacio, el debate, la discusión a los compañeros de la FEUNA, porque entendiendo un poco ahora, qué sé yo, el posicionamiento de la mayoría de los compañeros ahí. Entonces, también una clara muestra que lo podríamos replicar igual cada uno en nuestras facultades, ¿verdad? En entender el momento y en base a eso unir fuerzas, ¿verdad? Con esta ronda terminamos la primera ronda de preguntas. Entonces quisiera leer un poco la segunda pregunta de nuevo y ahí arrancamos de nuevo con la profesora Verónica. Entonces, le leo la siguiente pregunta para que los compañeros que están prendidos también puedan entender de qué un poco van a desarrollar los compañeros, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta que tenemos, decíamos, cuando decimos mayor inversión en educación, la respuesta más reiterada y repetitiva es que no podemos pedir mayor inversión porque esos fondos son mal utilizados. La respuesta que tenemos siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondería usted a la necesidad de una mayor inversión en educación sabiendo que lo destinado actualmente es el 3,4% en el Producto Interno Bruto? Entonces aquí viene la pregunta, ¿es cierto solo
Solo falta administrar bien el fondo sin necesidad de una mayor inversión en educación. Esa es la segunda pregunta. Entonces vamos a darle la palabra a la profesora Verónica. Profe, te escuchamos. El espacio es tuyo. A ver, lo primero que hay que decir es que ningún país se desarrolló con un 3,2% de inversión en educación. O sea, en política pública no hay milagros. Sin gasto no hay resultados. Y si bien es cierto que se puede gastar mejor, es una falacia pensar que primero tenemos que gastar mejor para después avanzar. Porque uno de los problemas que tiene el gasto no es solo la eficiencia o no es solo la corrupción. Es que en el modelo, en la política de salud o en la política educativa faltan componentes para que funcione mejor. No sirve de nada tener personal de blanco o personal docente si no hay mejores condiciones educativas o mejores condiciones para la salud. Si no hay infraestructura, si las unidades de salud no se pueden mover o no tienen medicamentos. O en el ámbito de la educación, que es un poco el caso, yo creo, de la educación universitaria, no hay otros componentes que son básicos como las becas. Y ahí tiene que ver con lo antes, cuando yo decía faltan otros instrumentos en la educación universitaria, pensando que tenemos que tener siempre en cuenta la desigualdad, faltan, por ejemplo, becas. La compañera habló del transporte. Son componentes fundamentales para garantizar que la juventud se quede primero ingrese a la universidad y después permanezca. Solamente y ahí viene lo otro, solamente con arancel cero no se soluciona el problema de la desigualdad en educación, porque hay costos de oportunidad muy altos. Es decir, hay jóvenes que tienen que estudiar, que tienen que trabajar para poder mantenerse, y hay carreras que exigen tiempo completo. Si no hay becas para esos jóvenes, los que van a poder ir a la universidad son los que tienen condiciones familiares. ¿Y cuáles son las condiciones de ingreso en Paraguay? El 20% más pobre, es decir, más o menos el 20% que cubre a las familias en situación de pobreza, porque la pobreza es del 24,3 en este momento, gana 1.100.000 guaraníes. O sea, tiene 1.100.000 como ingresos familiares, ya sea por trabajo, por remesa, por adultos mayores, por Tecoporá, por todos los programas que hay. Obviamente una familia con 1.100.000 no puede enviar un hijo o una hija a la universidad. El siguiente quintil tiene un ingreso de 2.200.000. Ahí habría familias en situación de pobreza y un gran porcentaje de familias que están justo por encima de la línea, es decir, tienen una alta probabilidad de caer en pobreza cuando hay shocks. Por ejemplo, cuando se enferma un familiar, cuando alguien pierde su trabajo, o en este caso son los que tienen hoy muchísimo riesgo de caer en pobreza. Después está el siguiente decil, cuyo ingreso es más o menos 3.300.000. Igual es pensar que una familia de 4 o 5 miembros, como es el tamaño promedio, puede financiar un hijo o una hija en la universidad con todo lo que eso implica: transporte, comida, vestimenta, útiles. Es ingenuo. Recién en el penúltimo quintil se puede pensar en que una familia tipo en Paraguay puede mantener a alguno de sus hijos o hijas en la universidad. Y ahí el ingreso ya empieza a ser de 5 millones de guaraníes en las familias. Y eso gana menos del 20% de las familias. Y finalmente está el quintil más rico de la población, que sus ingresos promedio es de 9 millones, pero el 3% más rico sube a más de 30.
por mes. En estas condiciones, obviamente, arancel cero no es suficiente y el 3,2 no es suficiente. Hay que financiar otras políticas complementarias, otros programas, de manera a que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. Eso cuando los factores económicos, es decir, la familia no puede financiar, pero hay otros factores que van más allá de lo económico. Y es el caso, por ejemplo, de 200.000 mujeres jóvenes que hoy, porque están haciendo tareas de cuidado y no hay políticas de cuidado en Paraguay, no pueden ni estudiar ni trabajar. Ellas están trabajando alrededor de 36 horas semanales, es decir, casi un tiempo completo que les impide continuar estudiando y continuar trabajando. Ahí o se financia el cuidado, es decir, se le paga a esas mujeres para que puedan contratar servicios de cuidado, o se implementa una política de cuidado que en Paraguay no existe. Y todo eso debería entrar, esas becas, por ejemplo, son necesarias y no se solucionan con mayor eficiencia. Ese es un discurso falaz. Con lo poco que gastamos en educación, la eficiencia es posible, pero no va a dar un cambio sustancial y no va a convertir la educación en un medio de movilidad social. Entonces lo que vamos a tener es que los que terminan la educación secundaria, que es apenas 60% de la juventud, porque 80% nada más está inscrito. O sea, hay un 20% que ya está fuera, que tiene entre 15 y 17 años que ya no está inscrito. Y otra parte importante que deja la educación secundaria. Si nosotros consideramos eso, ya nos queda un grupo de jóvenes de medio y alto nivel económico que al terminar la secundaria puede optar por ir a la universidad. Entonces, para poder también que la universidad esté accesible para más jóvenes, necesitamos también financiar la educación secundaria y no solamente hacer gratuita la educación secundaria, garantizar becas para que la juventud que está en los quintiles más bajos puedan terminar la educación secundaria. O sea, si nosotros empezamos a ver todos esos problemas, vamos a darnos cuenta de que solo con eficiencia no es suficiente para que la educación realmente se convierta en un medio de movilidad social, en un medio para dejar la pobreza y para después conseguir buenos trabajos y con eso romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y superar también las grandes vulnerabilidades que tienen las familias en Paraguay. Muchísimas gracias, profe, por tu aporte. Nos quedamos con esto que decías, que hay componentes y factores que también se tienen que ver como un todo para que realmente se pueda hacer posible una educación pública, gratuita y de calidad. Compañera Marian del MOPE, tenés la palabra. Muy bien, entonces muy esclarecedor las palabras de la profe Verónica, como nos pinta, por decirlo de alguna manera, con sus palabras, esta cuestión de la realidad económica Paraguay y en todos sus niveles, por decirlo de alguna forma. Entonces, la pregunta, a ver, empieza a ver con esta cuestión de a ver, la transparencia, ¿verdad? Y dentro de la UNA hay que ser claros. Y una cuestión que no se puede tapar es la corrupción. O sea, mucho no vemos que se haya avanzado desde el UNA No Te Calles. La corrupción sigue vigente. No vemos muchos avances como para que podamos hablar de que hoy existe transparencia en la gestión de los recursos de la UNA y, ¿por qué no?, también en otras universidades públicas, que sabemos que hay varias que eso no es un hecho verificable, sino muy por el contrario. Entonces, lo que vemos también es esta cuestión de que hay una distribución desigual en los recursos de la UNA para con sus facultades, donde también lo que vemos es que las facultades hoy están compuestas de esta manera,
manera, ¿verdad? En general están cooptadas por cúpulas políticas y ONGs también un poco hoy en día, quienes sabemos que tienen cortados de alguna forma estos recursos que antes se los proveía la CONACYT, entonces hoy encuentran refugio, por así decirlo, dentro de las facultades. Y tengamos presente esta cuestión de la recomendación que hace la UNESCO a los estados y en especial a los países de Latinoamérica, que es que se destine el 7% del Producto Interno Bruto a la educación. Entonces, lo que vemos claramente es que en Paraguay no se alcanza apenas ni a cubrir la mitad de esa recomendación y esa recomendación es mínima, o sea, no es un tope, es lo mínimo que se recomienda que un país puede invertir en educación. Entonces, otra cuestión que hay que tener presente y que siempre se ha llevado como bandera dentro de los movimientos estudiantiles es la cuestión esta de los organismos de cogobierno, que si bien es cierto tenemos órganos estudiantiles de gobierno hoy en la UNA, se debe atender realmente que estos estén respondiendo realmente a los intereses del estudiantado y que dichos cargos no sean ocupados nuevamente para estar validando al sistema. Entonces creemos que la educación en líneas generales, como decía la profe Verónica, no va a estar mejorando de ninguna forma sin una mayor inversión. Pero también reconocemos que existe la corrupción y para lo cual es necesario esta organización y unidad del estudiantado y en todos sus niveles, no solamente en lo universitario. Por lo tanto, lo que se debe hacer en este caso, consideramos nosotros, es crear un modelo de universidad donde el estudiante esté gobernando y pase a ser un sujeto activo de su educación. Eso. Muchísimas gracias, compañera. Muy importante lo que mencionaba al inicio, de la poca inversión, ¿verdad? Y esta recomendación de la UNESCO. Entonces, diría nomás que justamente para poder presionar, conseguir eso, y es más, garantizar también una buena ejecución, es que ahí creo que está un poco la tarea también del estudiante, el de poder unirse, ¿verdad? El de poder organizarnos y con esa organización sólida y fuerte, conseguir un reclamo, conseguir instalar estos temas de debate nacional y así exigir y exigir un poco más, o sea, más inclusive en cuanto a inversión, ejecución y también lo que mencionaba mañana, el cogobierno, o sea, un grupo de estudiantes organizados también, o sea, únicamente también diría, pueden llegar a conseguir este cogobierno, esta mayor inversión, ¿verdad? Entonces, que por eso se está trabajando ya desde nivel FENADES, ¿verdad? Secundario, universitario, entonces, fundamental, ¿verdad? Esa parte, y también recalcar eso, ¿verdad? La unión necesaria para poder exigir esto, ¿verdad? Bueno, siguiendo la misma pregunta, la misma segunda pregunta, es que le damos la palabra al compañero Kevin, el compañero Kevin Apuril, sobre la pregunta número 2. Entonces, Kevin, es tu momento. Adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, partiendo de la pregunta que dice, ¿verdad? ¿Cómo respondería usted a la necesidad de una mayor inversión en educación, sabiendo que lo destinado actualmente es 3,4% en PIB? Y dice, es cierto que solo falta administrar bien el fondo sin necesidad de una mayor inversión. Primeramente, yo quiero mencionar algunos datos, que en Paraguay, por ejemplo, invirtió en promedio de 3,3% del Producto Interno Bruto, y en los años 2017 y 2018 bajó a un promedio de 3%, mientras que en el año 2019 los gastos en educación habrían representado un 3,9%. Estos datos son de la UNESCO. Creo que aumentar el presupuesto en educación es necesario, puesto que la educación es de suma importancia para el desarrollo y más ahora que, como sabemos, estamos atravesando una crisis sanitaria no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. La educación será fundamental para que el país se pueda levantar y por eso, cuando hablamos de aumentar el presupuesto destinado a la educación,
no se puede considerar eso como un gasto, sino más bien como una inversión, porque los conocimientos y también las capacidades se acumulan y de esa manera propician el avance de la sociedad hacia mejores estadios, vamos a decirle, ¿verdad? A su vez, se debería trabajar en una correcta planificación, que eso es lo que creo que a nosotros nos está faltando ahora, saber cómo planificar acciones tanto de corto, mediano y largo plazo, en donde primeramente tiene que primar una contraloría, porque si bien cuando se da el aumento a la inversión en educación, nosotros también tendríamos que luchar en paralelo por una contraloría que garantice la calidad de los gastos. Por eso creemos que es necesaria la calidad administrativa de las gestiones, ¿verdad?, que se lleven a cabo con el presupuesto. Y así como decía la compañera Marian, sabemos que la UNA es como un universo, tiene en el artículo 1 del Estatuto de la UNA, le garantiza su autonomía. Y bien, si nosotros no podemos en este mismo momento tener presente algunas reivindicaciones del presupuesto y qué sé yo, eso recae otra vez en lo que dijo la compañera Vivi, que nosotros necesitamos aprender a construir en colectivo, porque si nosotros dentro de la UNA no nos podemos organizar como para ser contralores de los gastos, entonces, ¿cómo vamos a poder ir a enfrentar al Estado paraguayo? Entonces, eso, necesitamos una contraloría que garantice la calidad del gasto y también el aumento en la inversión permitirá el cumplimiento del derecho a la educación y la mejora educativa para el desarrollo de la sociedad, porque si bien sabemos, en nuestra Constitución Nacional habla sobre que la educación es el derecho fundamental del ser humano y que el Estado se encarga de garantizar y tiene la obligación de darnos a nosotros la herramienta para poder acceder a ella. Entonces, creo que es muy conveniente que se haga una mayor inversión en educación, pero también en paralelo luchar por la buena administración y también la rigidez con la que actúa la corrupción es algo que agudiza tremendamente la problemática cuando se habla de inversión y también de lo poco que se invierte, ni siquiera sabemos cuánto es lo que verdaderamente se ejecuta. Entonces, para redondear esto, yo creo que debemos mantener firmes y arriba la bandera de una mayor inversión en educación, pero a su vez seguir peleando por ser contralores de lo que se va del presupuesto, ¿verdad? Y propondría, ¿verdad?, que todos los estamentos participen de esta Contraloría y por sobre todo el estamento estudiantil que ahora fuertemente está peleando por una educación pública, gratuita y de calidad. Por ahí me quedo. Gracias, compañero Kevin. Compañera Vivian, si estás por allí, la misma pregunta dirigida para vos. Sí, hola. Entiendo que la pregunta es más o menos para responderle a mi vecina o a mi compañera de clase de Derecho, que no está así, no entiende muy bien qué es un derecho a la educación, ¿verdad? Y que me dice, no, vamos a pelear primero por transparencia y demás. Y yo no le anularía la duda. Directamente le diría que sí, ¿verdad? Tipo, vamos a pelear por transparencia y vamos a pelear porque no haya corrupción, ¿verdad? De hecho que, por lo menos en mi facultad no hay una unidad de transparencia y dudo mucho de que en Derecho haya una unidad de transparencia que debería haber en todas las facultades porque son instituciones públicas del Estado. Y es una bandera que puede salir en conjunto también, ¿verdad? Para otros compañeros que por ahí les interesa más el lado meritocrático de la cuestión, pero es totalmente insuficiente la inversión que tenemos ahora en educación, de hecho que se va recortando cada año. Ahora ya nos topearon a 10% menos para el presupuesto de 2021 en Hacienda. Y todo lo que necesitemos para después, o sea, no puedes crecer. Y cada año te van topeando en Hacienda lo que puedes pedir para educación.
Y, o sea, nosotros vivimos la realidad del día a día en la facultad. Realmente es precaria y nosotros decimos, necesitamos que esto avance. Pero para que esto avance necesitamos invertir, necesitamos condiciones económicas para poder mejorar, ¿verdad? O sea, condiciones materiales. Y si es que te siguen recortando, entonces las condiciones materiales te fuerzan a que salga de otro lado, a que salga de los aranceles o a servicios. Y esos servicios solamente te puede dar la gente que tiene dinero. Y en Fiuna, en arquitectura, estos servicios son para empresas, son para constructoras, son para municipalidades y no son para los barrios populares que no te pueden pagar ni un guaraní por los servicios de la facultad, que ya deberían luego ser gratis. Entonces, ahí en ese contexto a mí me gustaría hablar del derecho a la universidad, que mencionaba Boaventura de Sousa Santos también, que es el derecho a que todos podamos acceder a la universidad, no solamente pensar en mejorar la universidad para los que ya estamos adentro, sino abrir las puertas para todos los demás jóvenes, porque somos ahora, ¿cuántos? 57.000 alumnos una, 300.000 universitarios en Paraguay, pero 1.500.000 en edad de estar en la universidad. También, si quieren estar en la universidad, ¿verdad? Habría que saber a cuántos están interesados, cuántos sueñan con ser doctores o cuántos quieren ser arquitectos, cuántos quieren construir su comunidad y demás. Entonces, con la inversión que tenemos ahora, tendrías que multiplicar, no sé, hacer una división como Jesús con los pescados para poder financiar una educación de calidad para la gente que ya está en la universidad y para pensar en tener más compañeros también. O sea, es totalmente una falacia, pero sí, también le puedes hablar al compañero, bueno, vamos a pelear entonces los dos juntos y te veo mañana, vamos a organizarnos para que todas las facultades tengan una unidad de transparencia y que nosotros tengamos al alcance cuánto gasta la facultad en cortinas, me dijeron una vuelta que gastaba mucho una facultad en 1996 y que por eso comenzaron una revuelta estudiantil, porque de ahí empezaron a hilar y después encontraron que habían bastantes otras cosas turbias. Y eso, o sea, es una cuestión, la cuestión económica es completamente ideológica y la cuestión de decir con el dinero que está ahora nos tendría que alcanzar es un poco aporafóbica también porque no se piensa en los otros 1.500.000 de jóvenes que podrían estar estudiando, que deberían estar estudiando. Y solamente se piensa en ponerle los 57.000 que ahora tenemos acceso a la educación. Y me quedo por ahí con eso, la verdad. O sea, si es que es para hablar con un compa al que querés sumarle a la causa, es para ir haciendo acuerdos y no anularle completamente al otro. Pero hay que tener un poco de perspectiva también. El Estado es responsable de esto, o sea, para eso tenemos un Estado, o si no, podemos ver otras formas de organización de la sociedad, si es que el Estado no está haciendo una respuesta para nosotros. Y hay dinero, o sea, como según a nosotros estuvimos haciendo nuestras investigaciones, porque sabíamos que esa iba a ser la primera pregunta que nos iban a hacer, ¿de dónde van a sacar la plata? Y encontramos que hay muchos lugares de dónde sacar la plata, y que hay una ley de educación, en la ley de educación que no estamos muy de acuerdo con varias partes porque le dio una apertura enorme al sector privado para mercantilizar la educación. Sin embargo, en su misma ley dice que el 7% del presupuesto general de gastos de la nación de cada año mínimamente tiene que tener el 7% para universidades públicas, ¿no? O sea, para educación superior. Y nosotros estamos llegando al 1,2% para universidades. Entonces, ahí ellos haciendo sus tramas de poder también nos dieron un elemento, es el artículo 76 de la ley 4.995,
Y nosotros también llevamos eso como bandera. Paraguay y sus instituciones no están cumpliendo sus propias leyes, no solamente no están cumpliendo los tratados con la UNESCO o con otros países de la región, o con los países de la región, sino que ni siquiera están cumpliendo las leyes que ellos mismos que estamos aceptando. Y eso, me quedo por ahí. Muchas gracias, compañera. La última pregunta sería, ¿la educación pública debe ser una política de gobierno o una política de Estado? Profe Verónica. Bueno, como toda política que busque cambios y que sea eficiente, porque no hay cambios y no hay fenómenos sociales que puedan enfrentarse en 1, 2 o en 5 años, tiene que ser una política de Estado, es decir, tiene que pasar los 5 años de un gobierno, tiene que instalarse y tiene que implementarse, sobre todo en políticas educativas donde los resultados no se tienen en un periodo de gobierno. Cualquier carrera universitaria o en educación primaria de hecho dura más más de un periodo de gobierno. Por eso es que necesariamente las políticas educativas son de mediano y largo plazo, muy largo plazo, para empezar a ver sus resultados. Eso no significa que sean imposibles. Al contrario, nosotros, los países, cualquier país que hoy es desarrollado y cambió su estructura de la desigualdad y tiene logros, cambió su matriz productiva y tiene logros importantes, casi cualquier generación vio los cambios. Es decir, si uno se plantea cambiar en 30 años, y hoy tenemos 30, 40 años, se pueden ver los cambios. Y más todavía, si la juventud, una reforma universitaria o una política de mejora de la calidad universitaria, lo va a ver el mismo joven o la joven que esté en la universidad, va a ver los frutos en su propia vida. No es utópico pensar que podemos tener un gran cambio en la universidad, en el modelo económico, en el modelo de salud, en la matriz energética, y ver un país desarrollado si nos ponemos como objetivo implementar una política y que esa política no tenga cambios, no cambie cuando cambia el gobierno. Eso no significa que una política tenga que ser inflexible. A medida en que monitoreamos y evaluamos los programas, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para cambiar lo que vemos que está mal. O sea, necesitamos una combinación de políticas de largo plazo, pero que sean lo suficientemente flexibles cuando nos damos cuenta que no funcionan, porque como en todo proceso social, ninguna política exitosa en ningún otro país o ningún otro contexto probablemente vaya a tener éxito de una vez en otro contexto. Hay que hacerle cambios, adaptaciones y para eso se necesita que la política sea transparente, que tenga personas que la impulsen, una ciudadanía así real como tienen ustedes en los centros de estudiantes y representantes estudiantiles, que cuando uno ve que no está funcionando, cambia. Pero eso implica mucho más que un periodo de gobierno. Implica consensos, eso hace que las políticas sean más largas porque incluye el ejercicio ciudadano y también los procesos propios de las políticas, las evaluaciones llevan tiempo y después hacer los cambios llevan tiempo y volver a ver los resultados llevan tiempo y ahí es donde vemos la necesidad de traspasar un gobierno para que sea y además se instale con el consenso ciudadano.
Gracias, profe. Gracias por el aporte. Importante una política pública sostenida en el tiempo, pero también así flexible en cuanto a modificaciones, ¿va? Importantísimo. Compañera Mariam, tenés la palabra sobre esta tercera pregunta, así que el momento es tuyo. Adelante, compañera. Bien, entonces coincidimos en que esta cuestión de la educación pública tiene que ser una política de Estado. Claramente, se tiene que pensar en la educación más allá de los 5 años que dura un mandato de gobierno presidencial hoy en Paraguay. Y les comento algo que mencionábamos dentro de nuestro espacio como movimiento, y es que hasta ahora no venimos escuchando a ningún presidente durante su campaña o dentro de su gobierno mismo hablar o que ingrese ya a su mandato con una agenda conformada en lo educativo, lo cual llama un poco la atención y revela que la educación hoy no es prioridad para nuestros gobiernos. No hablamos solamente del actual, sino de los anteriores. Y por otra parte, cuando hablamos de organismos internacionales como la UNESCO o la Organización de los Estados Iberoamericanos, que recientemente tuvo una charla que tuvo como mucha repercusión con el MEC, cuando hablamos de estas organizaciones internacionales es donde vemos claramente de que sí hay como un plan, ¿verdad?, que traspasa ese periodo de 5 años. Y lo que se hace básicamente desde esos espacios organizativos es acompañar, digamos, en materia de educación, donde lo que se hace es llevar como sugerencia planes, y de estos planes hay varios, como sabemos o solemos escuchar a los famosos planes de desarrollo, los planes de disminución de la pobreza, y sabemos, ¿verdad? Se entiende que las ONG internacionales trabajan o responden claramente a intereses internacionales e imperialistas. Entonces, a través de la educación, lo que busca nuevamente es la validación del sistema y no la transformación y liberación de nuestros pueblos, que fue una propuesta llevada por Paulo Freire en Brasil en concreto, con mucha fuerza en los años 60, con esta propuesta de enfoque de educación popular. Y por otro lado, ¿verdad? Termino ya básicamente como empecé, destacando esta fuerza del estudiantado y llamando a la unidad para la construcción de los espacios de gobiernos, que estos gobiernos sean realmente democráticos, y a través de esto que podamos luchar como estudiantes juntos a favor del arancel cero, pero también para que podamos luchar a favor de una universidad pública gratuita, inclusiva, diversa, participativa y popular. Me quedo por ahí. Muchas gracias, compañera. Importante resaltar que los espacios de cogobierno son importantes y que debemos de participar para ser parte justamente. Compañero, perdón, Kevin, tenés la palabra. Gracias. Quiero empezar por la ley número 4995, que es la ley de educación superior. El artículo 2 dice: la educación superior es un bien público y por ende es un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. Ahora el artículo 4 de la misma ley dice: como bien público, la educación superior es responsabilidad del Estado en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental para todos aquellos que quieran y estén en condiciones legales y académicas para cursar. Partiendo de estos dos artículos, creemos fielmente que las políticas educativas son una responsabilidad del Estado, y bien como decía la ley, tiene la obligación de velar y brindar las herramientas necesarias para que todos y todas puedan acceder a una educación pública y gratuita. Pero también, como un derecho fundamental del ser humano, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de fomentar una calidad educativa.
que responda verdaderamente a la sociedad para el desarrollo sustentable del país. Es decir, el Estado ya tiene esto como política y además de brindar las herramientas para que se pueda acceder, nosotros tenemos que pelear para que el Estado también pueda brindar una educación de calidad nomás. Porque bien, esto constitucionalmente la educación una política de Estado, también es propicio hacer un reclamo a los gobiernos de turno, ¿verdad? En su ejercicio del poder. Tienen que respetar ellos el derecho a la educación del ser humano. Pedimos así que dejen de recortar el presupuesto destinado a educación y también decimos que la inversión en educación es una herramienta para el desarrollo del país y por ende debe estar totalmente protegida ante cualquier intento de doblegarla a un gobierno de turno. Nosotros simplemente estamos pidiendo que se respete la política de Estado de una educación pública y gratuita y a su vez luchamos para que esta educación pública y gratuita sea de calidad. Porque ni bien, así como decía la compañera Mariam, que ningún gobierno entra con una agenda, ¿verdad?, que beneficia al ámbito educativo, pero bien, a la hora de que hay una crisis, los primeros recortes se dan en las instituciones que son las enemigas del Estado y del gobierno, que son el ámbito de salud y el ámbito educativo. Entonces nosotros no podemos permitir que la educación sea manoseada por un gobierno de turno, siendo que nosotros necesitamos, creo que se fue mi internet. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Sí. te escuchamos bien, ¿Sí? compañero. Sí. Me aparece sin señal. Hola, ahí volví. Bueno, y creo, estaba terminando luego ya mi ponencia, pero creemos firmemente que se debe respetar lo que nuestra Carta Magna dice, el derecho a la educación del ser humano. Ahí me quedo. Gracias, compañero Kevin. Respetar, ¿verdad?, el derecho a la educación, o sea, es un derecho primordial, ¿verdad? Entonces, compañera Vivi, tenés la palabra ahora en esta siguiente pregunta. Sí, creo que tiene que ser una política de Estado. No tiene sentido que sea una política de gobierno por los tiempos. Y es una cuestión un poquito más de más difícil construcción, más bien de construcción de ciudadanía también, de una ciudadanía que esté ahí pujante para poder movilizarse cada vez que la política de Estado, no de gobierno, no se cumpla, independientemente de si es o no del color de su afiliación el gobierno de turno, ¿verdad? Eso me parece que es completamente claro. Y también, o sea, en ese mismo sentido, nuestra Carta de Derechos Humanos tiene 70 años ahora, o sea, hace poquito. O sea, la idea de derechos luego está empezando a construirse recién, si es que vemos así en una perspectiva histórica. Y no es muy obvio, no está muy dentro del sentido común de la gente que tenemos derechos y que estos derechos tienen que ser para todos y todas y no solamente, que el derecho no es solamente que no te prohíban hacer cosas, ¿verdad? Entonces, a mí parece que el trabajo nuestro de las organizaciones de base o de personas o ciudadanos que tenemos los derechos humanos como una guía, una línea de vida, es también pensar en cómo construir sentido común, cómo construir el derecho como un sentido común y ir marcando un sur también, o sea, un camino decolonial que tenga la flexibilidad para redibujarse mientras se construye, hablando de políticas públicas. Porque, o sea, sí, tiene que ser una política de Estado, pero completamente de acuerdo con la compañera en que debe ser lo suficientemente flexible y tenemos que ser lo suficientemente íntegros o coherentes como para poder ir transformando las cosas que no vimos en el momento, ¿verdad? Y me parece que eso no tiene que entrar luego lugar a dudas de que la educación tiene que ser responsabilidad de nuestro Estado y que nosotros tenemos
la obligación, la responsabilidad de construir también este Estado desde nuestras organizaciones. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, compañera Vivi, a vos por la participación, por ahí los aportes de la organización en la que representas. Abrimos entonces, ¿verdad?, en el espacio a preguntas, a comentarios. Podemos ir leyendo, pueden ir dirigidos un poco a nuestros cuatro compañeros que están, también la profesora. Entonces, tiene la palabra, profesor Ángel Estigarribia, profe. Puedes habilitar tu micrófono y te escuchamos, ¿verdad?, a la par que luego vamos a ir recolectando las otras preguntas. Muy buenas noches y muy felicitaciones por esta excelente iniciativa, por los participantes y la preocupación por un aspecto muy importante de la vida de nuestro país, que es la ciencia y la educación universitaria. Yo quiero plantear algunas cuestiones que me parece que tenemos que abordar, porque más allá de juntarnos con el deseo de que cambie la universidad y que tengamos una universidad gratuita, está el problema de si podemos conseguirlo y si podemos tener una universidad de calidad. Y si queremos eso y creemos que podemos, ¿con qué mecanismo, con qué estrategia, con qué instrumentos? ¿Verdad? Nosotros sabemos que en nuestra sociedad existe una clase dominante. Existe una clase dominante. Y a esa clase dominante no le interesa la universidad. Si hay un sector dominante gobernado por ganaderos, lo único que le interesa es mejorar sus alambres de púas. Si tenemos una clase dominante dominada por sojeros, le interesa bajar los fletes de la soja. Si no tenemos un sector, una clase dominante industrial, protagónica, ambiciosa, no le va a interesar la ciencia. No tenemos una clase dominante interesada, por ejemplo, en patentes, inventos, desarrollo tecnológico, que puede sacar eso de la universidad para lucrar con ellas. Entonces, si no existe este sector social dominante, interesado en la universidad, en desarrollar la universidad, el conocimiento y la ciencia, solo nos interesa a nosotros, los profesores, los estudiantes, pero sabemos que los estudiantes y profesores solos no vamos a conseguir modificar la universidad. Necesitamos una estrategia de alianzas políticas muy importantes. Si no encontramos esto en la clase dominante que domina el país, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Con qué sector? O sea, si nosotros unimos todas nuestras protestas y deseos de estudiantes y profesores, no vamos a conseguir. Entonces necesitamos articular alianzas con los sectores sí interesados. ¿Ustedes pensaron dónde vamos a conseguir estas alianzas? Esa es mi pregunta. Gracias, profe, por el aporte. Entonces, tienen de nuevo la palabra los mayores expositores para agregar, comentar algo más sobre lo que explicaba el profesor Ángel. Entonces, podemos continuar el mismo orden, profesora Verónica, si tenés algo para comentarnos sobre eso. Entonces, sería genial. Y mientras los compañeros también van preparándose para poder responder, si no, no hay inconveniente también. Tenemos igual otras preguntas. Entonces, dejamos abierto ahí para que puedan contestar en el mismo orden. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por, no solamente, me parece muy importante lo que dice el profesor, en el sentido de no limitar la discusión al financiamiento de la universidad. Porque tampoco, aunque aumentemos el gasto, si la universidad no está centrada o no está interesada en ir hacia un modelo de desarrollo diferente al que tenemos, lo que va a terminar haciendo el mayor financiamiento es de nuevo impulsar profesionales que terminan manteniendo las cosas como están. Y nosotros necesitamos cambios en términos económicos, sociales, necesitamos una universidad que genere profesionales capaces de hacer propuestas diferentes para el modelo económico. Necesitamos profesionales de la salud capaces de insertarse en un modelo de salud vinculado a la atención primaria. Necesitamos
profesionales que, como dijo el profesor, contribuyan con patentes y con inventos, no solamente, por ejemplo, para la semilla de soja, sino también para adaptar las semillas de alimentos al cambio climático. O sea, en cada una de las áreas de la universidad necesitamos profesionales, necesitamos investigación, necesitamos extensión en ámbitos que nos permitan construir el cambio social y el cambio económico y no mantener el status quo. Solamente con más financiamiento eso no se consigue con una reforma de los currículums, con un debate amplio, por eso decía flexibilización, porque tenemos que adaptarnos. La universidad tiene que formar profesionales capaces de adaptarse a los cambios que requiere un modelo de desarrollo y poder discutir en ese ámbito. Gracias, profe, por el aporte. Otro ponente, si quiere agregar, comentar algo más sobre esto, entonces tiene su espacio abierto para agregar más sobre el tema, lo que planteó el profesor Ángel, ¿verdad? Entonces, adelante. Sí, sobre eso nos decía el profe Ángel que él no ve que exista como un interés por parte de las clases dominantes en esta cuestión de las ciencias y tal, en lo que es la educación. Si miramos históricamente cómo se inicia esta cuestión de la educación en Europa, o sea, los primeros en estudiar siempre fueron los hijos de las clases burgueses. Y en Latinoamérica, a ver, en la educación superior pasó un poco lo mismo, o sea, la gente que empezaba a acceder a la educación siempre era la gente que tenía más plata, entonces históricamente eso se viene verificando, entonces realmente sí hay un interés por parte de las clases dominantes en esta cuestión de las ciencias, de la educación, solamente que su interés es en esto básicamente en interés en lo mercantil, que se basa en esa relación, ¿verdad? No hay una cuestión de derecho ahí, como ya estuvimos hablando, y sobre el qué hacer, que era como la pregunta final que nos dejaba él. Entonces, y esta otra cuestión que decía él, la cuestión de no limitarnos, entonces el no quedarnos limitados dentro de este espacio nada más, creo que va a depender de esta capacidad que tengamos de estar trabajando de manera organizada y unitaria para seguir articulando estas reivindicaciones que hoy hablábamos y poder trabajar entonces por otras reivindicaciones como también se trabajó históricamente dentro de los movimientos estudiantiles. Y eso me queda un poco por ahí. Gracias, compañera. Compañero Kevin o compañera Vivian, si quieren responder a esta pregunta o pasamos a la siguiente. Yo quiero comentar algo cortito nomás, creo que viene al caso. Yo lo que pude ver en estos últimos tiempos con esta crisis sanitaria, con la pandemia que vino, es cómo hay un cierto interés y una cierta iniciativa en la clase popular. He visto cómo la clase popular se ha estado manifestando últimamente y yo creo que para poder enfrentar a esta clase dominante o a esta clase que básicamente es la élite del Paraguay, yo creo que nosotros tendríamos que poner en práctica lo que Gramsci nos decía, que nosotros tenemos que aprender a organizarnos en sociedad para poder pelear contra las élites. Yo creo que por sobre todo como Facultad de Ciencias Sociales y las demás unidades académicas, tendríamos que aprender o no solamente aprender, sino poner en práctica ya la teoría, vamos a decirle. No podemos quedarnos solamente en la academia. Nosotros tenemos que saber revolucionar a través de la academia. No podemos tener solamente todo
en la teoría, ¿verdad? Tendríamos que poner en práctica la praxis, tendríamos que organizarnos como sociedad, dejar de lado los grupismos, dejar de lado los intereses personales y unirnos para poder enfrentar a ese grupo dominante, ¿verdad? Eso es lo que yo quería aportar también. Muchas gracias, Kevin. Sí, Compañera Vivi, adelante. sí, yo también, o sea, me movió bastante la cuestión de movilizarnos no solamente en el sector estudiantil. Eh, Completamente de acuerdo con el docente. Vamos construyendo articulaciones de a poco, ¿verdad? Tipo, ahora tuvimos el primer congreso de universidades públicas del Paraguay, de las 8 universidades públicas que existen ahora. Estuvimos también en conversación con compañeros de Latinoamérica de la región para pensar en un foro por el derecho a la educación pública de calidad, inclusiva, que sea latinoamericano, porque vamos enfrentando los mismos problemas dentro del sistema neoliberal, ¿verdad? Todas las universidades que estamos con esas problemáticas y que también queremos pensar la educación y la producción de conocimiento desde un sur global. Gautam Band, un estudioso hindú, nos habla de ocupar, recuperar y reutilizar todos los conocimientos que tenemos en nuestro sur global y a partir de ahí también ir construyendo organización. Solamente que así a nivel práctico se nos dificulta un poco porque por la cuestión de desconfianza, por la cuestión de falta de transparencia. Entonces, nos vamos organizando primero por sectores, ponele. Ahora está al frente de la educación, que es donde están los docentes, donde están estudiantes secundarios y donde estamos los estudiantes universitarios de todo el país, que ya es una organización, ya es una articulación. No son los secundarios por su cuenta, no son los docentes por su cuenta y no somos los universitarios por nuestra cuenta. Este 23 de julio marchamos por la educación todos juntos, cada uno con reivindicaciones específicas sobre los espacios donde nos desarrollamos y los espacios que ocupamos. A mí me parece súper importante que los espacios de organización tengan un traspaso generacional y lo mismo que las políticas de Estado y políticas de gobierno, ¿verdad? Tipo, que tengan un traspaso generacional y que tengan una política de construcción que sea a partir de la autonomía de cada espacio, que se vayan articulando con otros espacios también para poder hacer una pelea que sea en las calles, que sea de todos los sectores que somos al final afectados por las políticas que hoy son políticas neoliberales, ¿verdad? Que podrían ser otras. Estuvimos especialmente en contacto con los compañeros de Chile, que la vienen llevando bastante dura la pelea ya, y cuando salen los estudiantes, también salen los indígenas, también salen los trabajadores, también salen los graduados, y las calles se llenan y se nota, y están como para pelear hasta lo último para conseguir sus reivindicaciones. Acá hay mucha esa cuestión de que lo que te dicen en la tele de que los indígenas son unos bandidos o los bañadenses son unos bandidos o los campesinos son unos bandidos, termina entrando dentro de las organizaciones, y cuando vas a pelear por boleto estudiantil, arancel cero o cualquier sea tu reivindicación, los compañeros tienen una resistencia para no hacerle mala publicidad a tu movilización. Y esa es una cuestión que hay que ir trabajando de a poco porque es una cuestión del sentido común. Nosotros ya tenemos que instalar, ya que somos una clase que estamos siendo afectadas por políticas de otra clase. Y que si bien tenemos todas nuestras vivencias diferentes, tenemos que juntarnos para pelear, para conseguir derechos, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Cada uno con sus reivindicaciones. El sector trans no tiene las mismas que las nuestras, y sin embargo veo una oportunidad, ¿verdad? Veo oportunidades. El movimiento feminista
el único movimiento hasta ahora que puede movilizar a diferentes sectores de la sociedad y que vayan a marchar cada uno con sus reivindicaciones. Y esperemos que eso también, o sea, no esperemos, trabajemos para que eso también se extienda a las reivindicaciones del sector estudiantil, a las reivindicaciones del sector salud y a todas las reivindicaciones que nos lleven hacia derechos colectivos y hacia un estado de cuidado, ¿verdad? Hacia un estado que no sea el que tenemos hoy, por lo menos. Ya iremos pensando cómo va a ser, que sea en debate, que sea en desacuerdo, que sea en respeto también a los otros. Y eso, o sea, me quedo con eso también. Gracias, compañera Vivi, por el aporte sobre el tema ahora. Entonces, ya no quedan más preguntas. Vamos a pasar a leer el comentario del compañero Iván Brites, ¿verdad? Que decía, en el mundo del trabajo, el mercado laboral o el aparato productivo están preparados como para hacerse cargo de todos los futuros egresados de la educación superior. ¿Dónde trabajarán si es que hay más egresados y capacitados en general? Sobran fuentes de trabajo, faltan trabajadores profesionales capacitados como para pensar políticas de empleo. Muchas gracias. Entonces, consideramos que esta pregunta ya fue respondiéndose a la par que los compañeros iban desarrollando un poco sus ideas. Entonces, bien, llegamos justo a la 1 hora y media de tiempo. Agradecer de nuevo una vez más a todos los que los que estuvieron con nosotros para poder llevar este espacio adelante. Entonces, compañera Macarena, si tenés algo más que agregar, te doy la palabra un rato. Sí, recalcar sobre todo que este espacio fue trabajado desde la comisión por los compañeros y compañeras, agradecer el apoyo de la institución y nada, celebrar y estamos todos en la lucha por el arancel cero. Muchas gracias. Gracias, compañeros, gracias, profesora, gracias, expositores, gracias también por la participación de los demás. Nomás tuvimos entre casi 50 60 participantes, así que muchas gracias a todos de nuevo. Entonces, damos cerrado entonces este ciclo de debate sobre el arancel cero. Agradeciendo a la institución y a todos los compañeros y a la profesora que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación y le esperamos. Yo quiero aprovechar el espacio para invitarle el 23 de julio. Tenemos un compromiso como estudiantes, así que nos vemos el 23 de julio. Gracias, Kevin. Gracias por la invitación también, compas. Y les esperamos a los profes también ahí, ¿verdad? Que estén sumando, llevando las banderas con nosotros. Y esperemos que estén los graduados también ahí sumando. Y ir construyendo de a poquito organización, ¿verdad? Gracias, Vivi. Dale, dale. Muchísimas gracias por invitarme. Y Gracias. por no pelearse también. Gracias. Gracias, Gracias compañero, por la por todo. Gracias, invitación. profe. Gracias, profe, Gracias muy a amable todos. siempre. Gracias, profesora. muchas gracias, profe. Gracias, Marian. Hasta luego, Marian. Chao, chao, gracias.